Y de ahí vamos con nuestro último tema que tiene relación, ¿no? Realmente cuando nosotros hablábamos de la crisis, decíamos que las crisis pueden afectar directamente a lo que son las reputaciones o la imagen de la empresa. Entonces, vamos a hablar, porque aparte de este ámbito del cambio organizacional, también afecta cuando existen estos cambios y estos cambios no se dan adecuadamente, no existe una buena comunicación, la comunicación se ve ineficaz, pues también va a afectar a este punto y es a la parte más neurálgica de toda esta información. O sea, cómo nos ven como empresa para afuera y cómo también me ve la empresa para adentro. Entonces, por eso hablamos de lo que es la imagen, la reputación y cómo la comunicación se tiene que realizar posterior a esta crisis, o sea, post-crisis, ¿no? Si nosotros hablábamos de cómo manejarnos durante, antes de la crisis, ahora vamos a hablar qué pasa después de que ya sucede esta crisis, después de que ya realizamos todo lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar si esta crisis afectó negativa o positivamente a la empresa? ¿Ok? Entonces, vamos a diferenciar y a entender lo que es la imagen y la reputación. Podemos decir que ambas son similares en algunos conceptos, pero sí se diferencian de muchas formas. Entonces, para diferenciar esto, tendríamos que decir, ¿qué es imagen? La imagen que como empresa damos es una percepción, ¿sí? Es cómo nos ven en el momento, ¿sí? Esta imagen nos va a permitir que nos identifiquen como empresa, como marca, de qué es lo que hacemos. Y adicional nos va a diferenciar esta identificación de otras empresas, de otras competencias. Entonces, poniéndoles un ejemplo, si nosotros ponemos la imagen de un Starbucks y de un, no sé, me invento de un, ¿cuál fue este nombre? El café español, digamos, ¿no? Ambos venden café y es la imagen. Pero como yo percibo al Starbucks, puedo percibirlo de dos maneras. O es un producto muy bueno, excelente, con buen sabor, o puedo decir que el precio es muy elevado. Una de dos. Y la otra, el otro producto, en cambio, digo, vende café, pero no solo vende café, vende otros productos, vende sándwiches, vende otras cosas. También es un producto muy bueno en sabor, lo que sea, y el precio es más económico que el Starbucks. Entonces, esa es la imagen que yo como cliente puedo tener, ¿sí? O también lo puedo tener de esa manera como empleado. Starbucks. Starbucks, ¿qué es Starbucks? Es un café. Mm. Es un café, es una de que te vende cafés, ¿ya? Por eso les decía, ellos venden café, entonces es la diferenciación, ¿no? Entonces la imagen que ellos nos dan, ¿ok? Entonces nosotros en imagen podemos decir que es algo que la empresa crea, ¿sí? Que la empresa crea. Por ahí partimos la diferenciación entre imagen y reputación. Y adicional tenemos que decir que es la imagen que una persona, o sea, es un tema individual que se crea a las personas, ¿sí? Como digo, una puede decir que es más caro que el otro, pero la otra persona puede pensar diferente. Entonces, ahí está la imagen que tiene cada quien de las empresas, ¿ok? Ahora, en cambio, tenemos lo que es la reputación. Tiene que ver igual con la percepción que se tiene, pero más que todo es una acumulación de esta percepción de cómo es la imagen en general, ¿sí? ¿Y por qué es la acumulación? Porque ya va a un tiempo más largo en un transcurso, o sea, es como que del año tal al año tal, ¿cómo ha sido esa imagen de esa empresa? Y tiene que ver con las experiencias o la confianza que la gente pone en la empresa.
Entonces aquí ya partimos que ya no, la reputación ya no es algo que la empresa maneja, ¿sí? Como la imagen. La imagen es algo que la empresa crea y busca que la imagen sea de cierta manera. Mientras que la reputación, la empresa no la maneja. ¿Por qué? Porque viene de toda esta experiencia y todos estos comentarios del ámbito externo, es decir, clientes, es decir, colaboradores, es decir, etcétera. Y ellos son un ámbito más colectivo, una información más colectiva. Entonces, hablamos que imagen es más individual, del concepto que uno tiene individualmente, y reputación es una imagen que tiene ya más el ámbito social o colectivo de alguien, ¿sí? Y esta reputación ya tiene que ver a cómo ha sido esta imagen en un transcurso de tiempo frente a las personas. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que una empresa se vende como la empresa más responsable, más honorífica y que vende productos de buena calidad. Yo, como persona, percibo eso, la imagen, ¿no es cierto? Yo digo, ah, sí, es bueno y para mí me sirvió o el producto fue como me decía, ¿no? Yo, como persona. Pero digamos que por el otro lado, hay un cúmulo de clientes que no han sido atendidos, que no les ha llegado el producto como debe ser, que ha sido el producto malo, etcétera, etcétera. Pero hay más personas que se encuentran con ese criterio, o sea, se sienten, digamos, ¿cómo es la palabra? Como desanimados porque no fue lo que la imagen que ellos vendían era, ¿no? Entonces, al ser una gran cantidad de personas las que están teniendo ese malestar, Sienten inseguridad. se empieza a generar la reputación de esa empresa, ¿sí? Entonces, aquí también viene el ámbito, por ejemplo, que yo algún rato les decía, cuando les dicen esa empresa no te vayas a trabajar, porque ahí no les pagan, ahí esto y esto. Entonces, ahí está la reputación que la empresa tiene por este cúmulo de la imagen que les dio a esas personas. Si la reputación es buena, obviamente la gente se va a sentir buena y el colectivo se va a sentir a gusto con la imagen, o sea, la imagen va a estar acorde a lo que están diciendo, ¿ya? ¿Sí me expliqué hasta ahí? ¿Sí me entendieron? Profe, tengo Ujú. una duda. Dime. Pero también puede haber una reputación, o sea, claro, una reputación cierta, ¿no? O una reputación real, digamos. Pero también puede ser una reputación creada a base de cuentos, chismes, digamos así, de que se inventaron. Y se va creando los rumores y entonces ya a partir de eso ya se le crea una mala reputación a una empresa. Ya, ahí, ¿por qué se da ese tipo de reputación? Por una crisis que hablábamos en su momento y que tú mismo la mencionaste por las malicias. La crisis me ganó. Exacto, entonces es por una crisis, más no por la imagen que ellos representan, ¿ya? Entonces, Dicen, crear ese tipo de reputaciones. Pero la imagen, sí, como te digo, como yo, y es lo que yo les decía, ahí está la diferenciación y lo que ustedes tienen que entender como imagen y reputación. La imagen la crea la empresa. La empresa es la que pone qué imagen quiero que me vean, ¿sí? Y la reputación ya es cómo me perciben los demás. Y esta percepción puede deberse a que yo no estoy cumpliendo con mi imagen o por este tipo de crisis o de cosas, de comentarios que se puede dar en el medio. Entonces, sí es así. ¿Me iban a decir algo? ya no, ya les. Ya no. Ya, entonces, hay que tener en claro o muy en cuenta que la imagen es algo que se construye de manera rápida, ¿sí? Mientras que la reputación se construye más lentamente.
Y como ven ahí, y a raíz de lo que estamos hablando, esta se puede dañar debido ¿a qué? A una crisis. La reputación, o sea, yo puedo tener la mejor imagen y dar todo lo mejor de mí, y por haber razón, mi reputación está bien, pero por una crisis, como hablábamos hace rato, como lo decía el ejemplo Eduardo, por ahí alguien comenzó a dar un mal comentario de mí por hacerme daño. Esa reputación puede afectarse por esas cosas, ¿ya? Profe, puede ser un claro ejemplo lo que pasó con el Banco Pichincha. Estaba bien el banco y de repente se empezó, no sé, bueno, acá en Cumandá pasó un caso de que automáticamente hubo pérdidas en las cuentas bancarias y salía como si hubiese hecho retiros en diferentes cajeros. ¿Ya? Entonces fue problemas de la empresa, entonces la gente empezó a tener miedo de todos los fondos que tenían dentro de la empresa e incluso algunos empezaron a sacar el dinero porque ya, por lo que ya perdió o sea, la empresa la credibilidad, digamos así. Entonces ya no tenía buena reputación. Claro, o sea, ahí podría, bueno, si nosotros nos podemos analizar ese caso exclusivamente, podemos decir que la imagen de la empresa, ellos nos venden como una empresa súper buena, segura, que está en todo lado, y etcétera, etcétera. Y nosotros confiamos en eso, ¿no es cierto? Ahora, conforme ha ido pasando el tiempo, ha habido muchas crisis que ha pasado en la empresa. Una de estas, la que tú me comentas, que ha generado ¿qué? Confianza, desconfianza, dudas, y la reputación de la empresa ha ido disminuyendo. O sea, ya no sé, porque al inicio uno lo veía como una buena empresa, pero actualmente la empresa, el Banco Pichincha, ya no es considerado una empresa tan buena por toda esta serie de problemas que ha habido. Entonces, y aquí también pasó, no sé si fue, creo que a nivel nacional, un problema de que dejó de funcionar la banca móvil por casi un día entero. Nadie podía sacar el dinero ni meterse a las cuentas, ¿no? O sea, no se podía revisar nada. Y claro, como tú dices, genera mucho, ¿cómo se llama? Una histeria masiva, se la conoce, porque la gente se vuelve loca, porque ¿qué va a pasar con mi dinero? Y la gente trató ni bien hubo el, la la habilitación de la plataforma, la gente comenzó a sacar el dinero, como tú dices. Entonces, obviamente, esa crisis generó una mala reputación también. Entonces, la empresa ha tenido varias crisis similares que la reputación del banco ya ha ido decayendo en el tiempo. Por más de que Sí, ellos no... profe. Si yo ¿Vale? dije ahora sí, ya perdí mis 50 centavos que tenía en la cuenta, profe. Ya ven, pero sufriendo. Entonces, la imagen que ellos nos venden es una, pero la reputación que aparte que es por temas de ellos, que no realizan bien sus cosas, también ha sido por crisis que han tenido que pasar, o sea, cosas que les ha pasado a ellos en ámbitos tecnológicos, sobre todo, que es bastante problemático. Yo me acuerdo que en ese entonces, cuando pasó ese último problema, el gerente del Banco Pichincha mandó un comunicado como que entonces si quieren, cámbiense de banco. Esa fue su respuesta, imagínense. Entonces, esa respuesta nos va a ir al otro tema, ¿ya? Que vamos a tratar, que es el tipo de comunicación que se tiene post-crisis. Entonces, imagínate, el Banco Pichincha tuvo una crisis de que la plataforma o los cajeros dejaron de funcionar, ¿no es cierto? Y no podía sacarse el dinero. Entonces, ¿ellos cómo solucionaron? Claro, la solución de ellos fue emitir un comunicado, la comunicación, ¿no es cierto? Emitir un comunicado general por todas sus redes, por todos los medios, mensajes a los clientes, indicando que por fallas técnicas, no sé qué, no sé cómo, ha habido este error, pero se está solucionando y no sé qué, invento 12 horas ya se encontrará listo y habilitado sin ningún inconveniente, ¿ya?
Esa fue una de las comunicaciones que ellos hicieron. Pero ¿qué pasa? Volvió a suceder el problema. Entonces, ¿la gente qué hizo? Comenzó a quejarse, comenzó a hablar, comenzó a mandar comunicados, o sea, sí es una bomba. Y como te digo, de ahí qué pasó, el gerente lo que dijo es, ok, o sea, si no les parece, o sea, o si creen que no voy a solucionar o que les voy a robar su plata, cámbiense de banco. Entonces, ese simple hecho de comunicarse de esa manera, generó más desconfianza y la reputación del banco cayó más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante establecer una buena comunicación en todos los procesos de este ámbito de la crisis? No solo durante, antes y posterior, sino que después, o sea, después de que ya se soluciona, es importante mantener una buena comunicación para que la gente o para que la reputación de la empresa mejore y no decaiga más de lo que ya decae. Entonces, por esto es importante este tema, porque la comunicación post-crisis va a buscar restaurar, o sea, va a buscar mejorar esta imagen o reputación que se fue al piso, digámoslo así. Y es importante que dentro de esta comunicación que se va a dar en el ámbito, muestre esas acciones de querer corregir aquella equivocación o aquel error o aquella problemática que se sucedió en su momento. Entonces, como les digo, la primera crisis que tuvo el Banco Pichincha fue buena, la comunicación, porque ¿qué hicieron? Comunicaron, indicaron que sí, tuvieron claramente la información de que tuvieron un problema en los servidores, etcétera, etcétera, y que dentro de las próximas 20 o 12 horas ya podían utilizar con normalidad. Y me acuerdo que en la parte de abajo indicaban, se están tomando las medidas correctivas, y eso es lo que siempre hablan, respecto a estas fallas para que no vuelva a suceder. Entonces, cuando hay este tipo de información dentro de una comunicación post-crisis, la gente se tranquiliza y dice, ah, ok, si están haciendo algo para corregir esto y que no vuelva a pasar, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el error de ellos en este caso? Es que volvió a pasar una crisis similar. ¿Y qué pasó? La comunicación anterior quedó obsoleta porque dijeron, o sea, si iban a decir que corrigieron, ¿por qué vuelve a pasar? Entonces, por ahí genera dudas de que si hicieron o no hicieron la situación. Y aparte, el gerente sale con una comunicación en donde no da información de absolutamente nada de lo que pasó y lo que hace es tirar un comentario pasivo-agresivo hacia la gente, diciéndole, ok, entonces busques en otro banco. Entonces, eso bajó netamente toda la reputación. Entonces, eso es lo que no hay que hacer dentro de este ámbito de la crisis. Entonces, si nosotros pensamos todo este tema de la crisis o de las postcrisis y de este ámbito de la comunicación es un proceso cíclico que siempre está empezando y terminando, empezando y terminando, empezando y terminando, ¿sí? Y en este ámbito de las postcrisis es igual.